con el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, el Gabinete Sectorial de Sectores Estratégicos, ¿no? Y realmente, pues, aquí se ha avanzado mucho, falta mucho por hacer, pero ni siquiera había información. Y estos son los grandes objetivos nacionales, aunque no lo crean. El país puede quebrar si no tomamos decisiones radicales. Y hay gente que todavía se opone a esas decisiones por infantilismo, por novelería, porque viven del conflicto, etc. Pero veamos, la matriz energética del Ecuador. Ya tenemos esa matriz energética. No habían estos estudios, ya lo ha completado el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Estas son las fuentes de energía. Productos de caña, leña, hidroenergía, que es lo mejor, ¿no? Porque es renovable, es de origen hidráulico. Gas natural, petróleo. Todavía el 90% de nuestra energía proviene del petróleo. ¿Ya? Ah, pero usted dijo que la energía eléctrica, hemos avanzado mucho. Sí, energía eléctrica. Pero ¿cuál es el sector que más consume energía en el país? El sector transporte. Y ese todavía utiliza derivados del petróleo. 90% de la energía del país viene del petróleo. 4% gas natural, 3% hidroenergía, 1.2% leña, 1.2% productos de caña. ¿A dónde va esa energía? Por ejemplo, gas natural, hidroenergía a generación de electricidad. O sea, esta es una etapa intermedia. Hidroenergía, generación de electricidad. Gas natural, generación de electricidad. Finalmente, ¿dónde va esa electricidad? Uso residencial, uso comercial, uso industrial. Fíjense, la electricidad básicamente para uso residencial, comercial e industrial. Y aquí está el problema. ¿Dónde va el petróleo? Refinerías. ¿Y a dónde va esa energía fruto de ese petróleo? Básicamente a transporte. No sé si ven aquí, ¿no? Entonces también hay usos industriales, residenciales, etcétera. Pero fíjense, el transporte del total de la energía que produce el país ocupa casi el 50%. Los carros livianos, los transportes pesados, etcétera. Y prácticamente toda esa energía que utiliza el sector transporte viene del petróleo. ¿Sí estamos claros? Entonces tenemos todavía una matriz energética altamente contaminadora, no sustentable, e incluso con costo fiscal, porque es subsidiado el petróleo y los derivados del petróleo, y con costo en balanza comercial, porque hay muchos derivados que se tienen que importar. Estos son los grandes objetivos de la patria. ¿Y por qué? No solo porque incluso si esto fuera sostenible, es un atentado al sentido común y es un atentado al medio ambiente, sino que veamos, sigamos. ¿Vino alguien de sectores estratégicos? Ok, a gusto. Sigamos. Fíjense, del consumo total de energía, es lo que le decía en el gráfico anterior, aunque aquí está clasificado de otra manera, solo 12% es electricidad, 12%. Y la inmensa mayoría viene del petróleo, hidrocarburos, contaminante, subsidiado por el Estado, importado, etc. Este es el problema de nuestra matriz energética. Pero el mayor problema es que esto no es sustentable, no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Sigamos. Esta es la tasa de crecimiento, esto es muy importante. Esta es la tendencia de crecimiento si no hiciéramos nada, mayor eficiencia, reemplazo de carga por tren eléctrico, etc. Recuerden que el 90% de la energía venía del petróleo y esta es la curva descendente de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? El mayor problema que tiene la economía ecuatoriana es el sector externo, pero importamos mucho más de lo que exportamos, pero gracias al petróleo se llena ese hueco, ¿sí estamos claros? Como una empresa que vende, debe vender más de lo que consume para que sea rentable, para que puedan conservarse los puestos de trabajo. Ecuador, gracias al petróleo, vende más de lo que consume, pero sin petróleo consume mucho más de lo que vende. Y ese es el problema estructural más grave de la economía ecuatoriana. Si no hacemos nada y 90% de energía todavía viene del petróleo, esta es la tasa de crecimiento de consumo energético. Déjenme ver si estoy hablando bien. Sí, medido en términos de barriles de petróleo, consumo energético, suponiendo que todo sea petróleo, para ponerlo en una misma unidad. Hay energía que viene de la electricidad,
hay energía que viene del gas, hay energía que viene del petróleo. Pero asumiendo que todo venga del petróleo para tener una sola unidad medida, entonces lo medimos esto en barriles de petróleo. Y esta es la tendencia de consumo de energía. Esto es vehículos, esto es cocina, aire acondicionado, luz, etc. Y esta es la tendencia en la producción de petróleo. Es decir, pronto el petróleo no ayudará a remediar el desequilibrio externo. Ahorita producimos esto de petróleo y consumimos esto en petróleo, podemos vender esto al exterior y nos queda un excedente. ¿Se dan cuenta? Pero si no hacemos nada, prontito, en el año 2020, esto es lo que consumimos en términos de petróleo, esto es lo que producimos y vamos a tener este déficit. Y esto agravará aún más el problema del sector externo y el país no será viable. Compraremos mucho más de lo que vendemos y no tendremos cómo comprar. Si estamos claros. Como una empresa que paga mucho más por los insumos que compra que por lo que vende. Quiebra la empresa. Si estamos claros todo en eso. Problema gravísimo. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo. Con la ronda petrolera, las nuevas exploraciones, esta será la curva de producción de petróleo y tendremos todavía petróleo para exportar y podremos mantener el sector externo y atender la necesidad energética del país. Pero hay gente que se está oponiendo a esto. Quieren echar abajo la ronda petrolera, porque ellos son humanistas. Ellos aman la naturaleza, Correa la odia. Seguramente yo, que media vida me he pasado en la naturaleza acampando, etcétera, odio a la naturaleza. Seguramente yo, que di un año de mi vida para trabajar con los indígenas, odio a los indígenas, ¿no? Ellos son los que quieren los indígenas en la naturaleza. Y vaya, vean dónde viven, ¿no? En todo caso, con esas torpezas, con esas tonterías, harán quebrar al país. Es insostenible nuestro modo de vida, compañeros, nuestro consumo energético, si no encontramos más petróleo para los próximos 10, 15 años, mientras reformamos totalmente la matriz energética del país. Entendamos qué se está jugando aquí. No se trata de novelerías, no se trata de infantilismo, que nosotros defendemos la naturaleza y Correa quiere regalársela a las petroleras. Se trata de una cuestión de supervivencia del país. Entiendan eso, los infantiles, los despistados o los abiertamente irresponsables de siempre. Se están oponiendo, por ejemplo, a la 11ª ronda petrolera, diciendo una serie de mentiras, que se va a afectar 4 millones de hectáreas. Mentira. Sí, imagínense que se va a deforestar 4 millones de hectáreas. O sea, son tonterías. Pero, ¿para qué? Para derrumbar esa primera ronda petrolera, porque ellos defienden la naturaleza y nos van a hacer quebrar a todos, compañeros. Estos son los grandes objetivos nacionales. Esto es lo que debe unir a toda la gente responsable, patriota, inteligente, de buena voluntad en el país. Seamos inteligentes y sepamos definir los grandes objetivos nacionales y luchar juntos, ¿no? Jamás se va a lograr unanimidad. Siempre habrán estos irresponsables que dicen cualquier cosa, pero luchar la inmensa mayoría juntos para esos grandes objetivos nacionales. La matriz energética del país no es sostenible si no encontramos más petróleo. Va a colapsar el país de aquí al 2020 si no mejoramos las reservas y la explotación petrolera, compañeros. Y obviamente, con esas ventanas de oportunidad que nos da tener en el futuro más petróleo, hacer un ejercicio muy fuerte de diversificación de la matriz energética. Por ejemplo, una de las probabilidades es un tren eléctrico para reemplazar parte del transporte de carga, que es altamente consumidor de energía y básicamente energías provenientes de hidrocarburos, de petróleo, etcétera. Augusto, no sé si quieres agregar algo más. Rapidito, pásenle, tengan listos a los compañeros del respectivo sector. Sí, presidente. Es importante destacar que este es un trabajo que lo empezamos el 2011 y hemos recabado información que estaba dispersa en 22 instituciones del país para consolidarla y poder reconstruir la historia energética del Ecuador. Hemos logrado reconstruir la historia desde los años 70 hasta el último balance 2011. Pero lo más importante es que contamos con una herramienta de clase mundial para hacer prospectiva energética. Esta herramienta se utiliza en 150 países del mundo y nos va a permitir planificar y lograr generar lineamientos de política pública que nos permitan mejorar el consumo de energía y la producción de energía en el país, presidente. Gracias. Este tal vez es el problema, uno de los problemas más graves que tiene el país. Yo siempre digo, las invasiones es un problema gravísimo, suponiendo que sea sostenible el modo de vida que tenemos. Pero sin esto no es sostenible el modo de vida. Consumo energético seguirá creciendo a medida que aumente el ingreso, la gente se compra una refrigeradora, un aire acondicionado.
sigue creciendo el consumo energético, sigue decreciendo la producción petrolera. En este momento esa producción y exportación petrolera sostiene el sector externo, pero el rato que incluso tengamos que importar petróleo, porque no nos alcanza el nuestro para el consumo energético, colapsa el país entero. Y hay gente que se está oponiendo a la ronda petrolera, a mayor exploración petrolera. Basta de irresponsabilidad. No saben lo que dicen, no saben lo que hablan. Si quieren discutamos esto en foros mucho más profundamente. Pero llegamos a la conclusión. La verdad es contundente, los datos son determinantes. Pero si demostramos lo que estamos diciendo, por favor, a ponerse la patria en el pecho, a dejarse infantilismo y a trabajar por los grandes objetivos nacionales como una matriz energética que permita la sostenibilidad del país y de nuestros modos de vida en el tiempo. Gracias, Augusto, y adelante. Bueno.